Buenos días, señoras y señores, o buenas noches, según la latitud en que os encontréis. Bien, ya ha pasado el primer trámite de la fake gestión de la ley de amnistía. Ya sabéis que hablé del tema hace unas semanas, que hay que recordarlo, que la Asamblea, el Congreso de los Diputados, dictaminó por voto mayoritario absoluto que la ley, el proyecto de ley, la proposición de ley, no era aceptable y votaron en contra en plenario, votaron en contra la mayoría del Congreso, la mayoría absoluta. Por lo tanto, esta ley no debería estar en el Congreso de los Diputados y se tenía que haber devuelto desde este mismo momento a la comisión o a la entidad que había promovido dicha proposición de ley. Es que además esta gestión se hizo de manera fraudulenta. El reglamento del Congreso, si se aplica correctamente, estipula que los acuerdos que los diputados hagan fuera del hemiciclo no son válidos para el Congreso. Sin embargo, hemos visto cómo esta ley de amnistía se ha fraguado fuera del Congreso, incluso fuera del país, con personas que no son miembros del Congreso, que no son interlocutores para tratar temas del Congreso de los Diputados. Me refiero a Puigdemont, que no es una persona que tenga que tratar cosas del Parlamento español, no por ser un expresidente o un individuo que tenga la inmunidad parlamentaria europea, no por eso va a intervenir en los asuntos del Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, porque la potestad para poder actuar en la Unión Europea excluye tener potestades de intervenir en la política interna del país. Pero, sin embargo, se lo han, como nos tienen como ignorantes, que no sabemos nada, que somos tontos perdidos, pues esto lo han tragado. Armengol lo ha tragado. Ha silenciado la aberración y ahí está. Da igual que el Congreso diga que no. Lo seguirán metiendo como una papilla. Y aquí está, otra vez, la comisión que ha avalado las enmiendas que el PSOE y Junts han vuelto a poner. Enmiendas sobre enmiendas. Esta vez, pues vale, lo han vuelto a aprobar. ¿Quién me dice que mañana, cuando Puigdemont se entere que por muy que se apruebe la ley de amnistía, me temo que será arrestado?
en cuanto pise terreno español, será arrestado. ¿Qué hará cuando después de sacar la ley, aprobarla, se recurre al Tribunal Constitucional, que ahora se huelen, incluso el propio Pumpido ya está en situación delicada, porque el propio Tribunal Constitucional, yo me lo temía hace mucho, que se huelen que esto va a traer mucha cola, incluso por los miembros del propio Tribunal Constitucional. Es que todos los miembros del Tribunal Constitucional comparten las actuaciones de la izquierda sobre la amnistía. De verdad, los magistrados constitucionalistas, que los hay, de todos los signos, en el Tribunal Constitucional, ¿de verdad creen que esta ley es constitucional? Esta pregunta hace mella en la conciencia de los propios magistrados a no ser que no tengan escrúpulo como Pumpido. Entonces, esta ley va a tener un problema en el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a hacer Puigdemont si por casualidad, sin esperarlo, se declara esta ley inconstitucional? Tendrá que ser arrestado. Tendrá que ser arrestado porque ya no tiene inmunidad parlamentaria europea. Tendrá que ser arrestado. Y yo no descarto que Sánchez, por su propio peso, caiga. No lo descarto. Voy a coger un tema que a mí me hace un tilín con el tema de Pedro Sánchez. ¿Os acordáis que hubo una cuarentena o más de denuncias contra la gestión de Sánchez durante la pandemia, cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando era fiscal general del Estado? ¿Os acordáis que Dolores hizo todo lo posible para echar para atrás estas denuncias porque se veía imposibilitado para poder actuar porque formaba parte del gobierno de Sánchez? Por lo tanto, se estaba curando en salud para no meter la nariz en asunto que tanto el gobierno como la fiscalía eran cómplices en estos asuntos. Bien, este es otro tema. Fijaos quiénes eran las siglas que los ciudadanos, los partidos políticos, los sindicatos denunciaban en el inicio del COVID. ¿A quiénes se dirigían aquellas denuncias? Las denuncias se dirigían principalmente contra Pedro Sánchez. La ciudadanía denunciaba la gestión de Pedro Sánchez. Luego, denunciaban, el segundo de la lista de los denunciados era Salvador Illa, en aquel tiempo ministro de Sanidad. Es un recuerdo, Es un recuerdo.
lo que estoy diciendo. El tercero de la lista de denunciados en aquel tiempo era el ministro de Interior, Marlaska. El tándem este trío de gobernantes de peso, son los que hicieron posible que todo un gobierno mire para el otro lado para que se cumpliera la consigna comunista de Pablo Iglesias, que decía: hay que hacer política con el dolor de la gente. El COVID se convirtió en el presagio que decía Pablo Iglesias: hay que aprovechar el dolor, hay que aprovechar las muertes del COVID, hay que aprovechar las limitaciones, hay que proclamar el estado de alarma y así poder hacer política, entre comillas, en mayúscula, de espalda al pueblo. Bien, en esta medida, también Pablo Iglesias no se puede escudar por haber abandonado. ¿Y por qué ha abandonado el poder? Porque ya se veía venir. Ya se veía venir qué es lo que está ocurriendo. Bien, la justicia se había hecho un follón con estas 40 denuncias y recursos, más de 20 recursos. Se había hecho lo suyo la justicia de entonces, el Tribunal Supremo, lejos de ponderar el tema con seriedad, se precipitó en archivar los casos. Y yo pregunto, el mismo Tribunal Supremo, hoy en día, con los mismos escenarios, con los mismos actores, Sánchez, Salvador Illa, ministro del Interior, y alguno más, los que no aparecían en las denuncias aquel tiempo, se sumaron a la mafia. Se sumaron a la mafia del COVID. Como es el caso de los nombres que aparecen ahora en las investigaciones por el COVID que está llevando a cabo la judicatura actualmente. Por lo tanto, estoy señalando, estoy apuntando el dedo como ciudadano de a pie, pero no careciendo de razón, porque estoy tomando por testigo los propios protagonistas. Son los mismos que los partidos políticos, los ciudadanos, denunciaban en el inicio del COVID. El problema era responsabilizar al gobierno de la mala gestión del COVID. Hoy se comprueba ya con casos hechos, pero hay que tener en cuenta que Sánchez, Salvador Illa, el ministro del Interior, no son ajenos a los casos que fueron archivados, ni tampoco lo son en los casos que están abiertos ahora.
Pero hay una cosa. Nadie de estos tíos no puede mirar de canto cuando se habla de este tema y de España. El dinero europeo que llega a España llega de la mano de quién? Pedro Sánchez, ¿no? No puede mirar por otro lado cuando este dinero tiene problemas. No puede mirar por otro lado, ni puede decir que las comunidades autónomas o el PP o no sé qué que ha hecho. No, 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 no. Usted se fue a ver a Bruselas y recogió el dinero. Usted, señor presidente, nadie más. Y usted es el que tiene que dar respuesta de cómo ha utilizado usted este dinero. Nadie más es el responsable de la gestión de los dineros de la Unión Europea. Nadie más. Es usted. Nadie más es responsable de que este dinero fuese a parar en manos de particulares. Usted es el responsable. Usted es el que vino con la noticia de que, bueno, vamos, bravo, el presidente ha conseguido dinero para España. Y entró en el Congreso y la imagen se me quedó. Todo el Congreso, la bancada socialista, se levantó en pie para aplaudir por haber conseguido los fondos para la resiliación del COVID. Ahora entiendo por qué los aplausos. ¡Hombre! Ya tenemos el pastel. Ya tenemos el pastel. ¿Bien? Y entiendo. Es que Felipe González había recibido dinero. Yo nunca vi el Congreso de los Diputados de pie para aplaudir los socialistas a Felipe González por haber conseguido el dinero de la ayuda europea. Sí, habíamos tenido ayudas, pero este entusiasmo me recordaba aquello que realmente hubierais podido hacer si no lo hicisteis en alguna manera en la historia con el dinero que robaron del Banco de España y que terminó en las Américas. El mismo entusiasmo por llevarse el dinero del país. Bastante miles de millones, ¿eh? Bastante miles de millones. Lo mismo ahora, bastante cientos de miles de millones. Euro. Se dice pronto. Que no se sabe cómo se ha utilizado, para qué se ha utilizado. Y el único que tiene que dar esta respuesta es Pedro Sánchez. Europa lo ha buscado muchas veces. No sabemos qué ha hecho con el dinero, no sabemos absolutamente nada. Si se ha construido escuelas, si se ha construido hospitales, pues que nos digan. Hay una aplicación que en toda Europa se utiliza para que monitoricemos las actuaciones de los gobiernos en tiempo real. Pulsar un botón, ¡ping! Y ya sabemos cómo es la situación de la financiación europea para cada país. Pero España es incapaz de poner en marcha esta aplicación común en la Unión Europea. Hasta las comunidades autónomas tenían, eso lo dice la presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo de Presupuestos, Holmeyer, Mónica Holmeyer, que decía, pues mira, hasta las comunidades autónomas para dar información del dinero que reciben lo hacen con una hoja de cálculo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
en un país que recibe financiación para adaptar la gestión a la tecnología digital. España es incapaz de implementar una aplicación, simple aplicación, para gestionar los fondos que vienen de Europa. Incapaz. Pedro Sánchez es incapaz de gestionar correctamente. Si tú quieres engañar a la gente, engáñales, pero engáñales de manera inteligente, pero no descarada. Yo no sé cómo lo va a resolver. Y sigue ahí el requereque. Sigue ahí. Bien, Sánchez es el señor que tiene que responder sobre todo esto. Nada de cesar María Jesús Montero. Cesa un secretario o un director general o lo que sea. Pues siempre van a pagar los mismos. Siempre van a pagar lo mismo. El mismo María Jesús, que decía con su propia boca que ya están trabajando para desinstitucionalizar la atención a los ciudadanos. Ministra de Hacienda, entonces, ministra de Hacienda, diciendo a la cara de los españoles que estamos trabajando para desinstitucionalizar, que a veces la palabra era tan aprendida que se tragantaba para poderlo desinstitucionalizar. Bueno, al final lo soltó. Desinstitucionalizar la ayuda a las personas. Bien. Esto es un tema sistemático. El gobierno entero está coordinado por Sánchez para robar a los ciudadanos. Allí está. Incluso el que menos tiene, lo roban. Ingreso mínimo vital. Si ustedes leen la ley que crea el ingreso mínimo vital, vais a ver que también crea en la propia ley cómo van a recortar esta ayuda. También creen dentro de la propia ley el instrumento para recortar la ayuda a los pobres que no tienen ni siquiera el salario mínimo interprofesional. También le arañan. Hemos tenido casos que yo he dicho muchas veces, gente que a quienes se le han reconocido el derecho, pues por algún arte de magia, un derecho que era del orden de 460 en 2020, hay gente que había estado cobrando por decisión del propio gobierno 80 euros al mes. 80. De 460, 80 euros. ¿Quién puede vivir, por Dios? ¿Quién puede vivir en España con 80 euros al mes? ¿Quién puede vivir con 80 euros al mes? Esto era para matarlos. Según el Tratado de Roma, esto significa que la gente se muera de asco. Lo engañas, tienes derecho. Y a todo el bombo llegan elecciones. El salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional. Pero ¿cuánto vas a recortar de ahí? El ingreso mínimo vital. Pero ¿cuánto vas a recortar de ahí? Esto no se dice. Se llena la boca de que están distribuyendo dinero a la gente. Oye, la indemnización que corresponde a cada español por meterle en la cárcel, que tienen derecho todos los españoles que han estado metidos
simplemente por el estado de alarma, simplemente por meterlos, violar sus derechos durante el estado de alarma, esto lleva una indemnización por las propias leyes del Estado, por la propia Constitución, derecho individual, no colectivo. Estos señores han hecho unas aberraciones, están gobernando un país de libre mercado como si fuera un país comunista. Es incongruente, ¿no? Si usted quiere poner un país comunista, espérate que sea un país comunista antes de hacer leyes comunistas. Lo que no puedes hacer es transformar las leyes del Estado de Derecho, las leyes de una democracia parlamentaria, transformarlas en una ley comunista, unas leyes comunistas, como por ejemplo la Constitución que reconoce el derecho de cada español de ser apoyado, ayudado o encuadrado. O sea, que el Estado ayude a cada español que esté en situación de especial dificultad. Esto, la Constitución española. ¿De dónde viene el tema de la unidad de convivencia? ¿De dónde viene este concepto en la Constitución española para poder decir que el gobierno está ayudando a la unidad de convivencia? Esto es un criterio comunista. Comunista. Criterio comunista en un país donde la Constitución dice que cada español tiene derecho a ser ayudado en caso de penuria. Y la oposición, nadie dice nada. Nada dice nada. Nadie dice nada. Lo asumen. Ahora ha habido elecciones municipales y autonómicas. Estas leyes siguen en pie en las comunidades autónomas, funcionando como comunidades autónomas comunistas con leyes comunistas. Esto es así. Esto es así. El ingreso mínimo vital es un ingreso vital de la vida de cada uno, no la vida de cada unidad familiar. Mentira. Esto es para recortar el derecho que tiene un individuo a la vivienda. Derecho fundamental. Ahora, con esta medida, se penaliza el tener un sitio donde vivir. Por estar en una casa, te penalizan con el tema del ingreso mínimo vital. ¿Con quién vives? ¿Cómo vives? ¿Cuántos ingresos? Oye, tío, soy persona, no soy la unidad familiar. Soy persona. ¿Perfecto? O sea, esto es así. Bien. En conclusión, nos han tenido martirizados. Sánchez, Salvador Illa, Marlaska. Uy, Marlaska. 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 Por favor. Se pasa, ¿eh? Se pasa. Marlaska tiene tentáculos. Tiene tentáculos
como, como un pulpo. En todas partes. Todas partes. Es una ingeniería de hacer daño. Sí. Y lo presentan como que es el bonísimo, ¿eh? Sí. Todo el mundo que está haciendo daño al pueblo español es bonísimo para este gobierno. Bonísimo. Es el tío que es capaz de hacer un contrato para robar elecciones. Es capaz de hacer un contrato público con una empresa de encuestas o lo que sea para manipular una cosa tan elemental y fundamental que es el sufragio universal. El 23 de julio pasado nos lo presentan como el estado más democrático que hay en el mundo, cuando se sabe, y los jueces lo saben también, lo saben. A nosotros no nos pueden engañar, ya. No somos ciudadanos del siglo pasado, de 1931, que no tenían ni puñetera idea de cómo les estaban manipulando. No, estamos ya con teléfonos móviles, con internet. Esto debería hacer un poco más de escrúpulo para nuestros políticos. Saber que no, están pillados por todos los lados. Cualquier niño que tenga un poco de vehemencia para poder investigar, entra en internet y sabe cómo le están robando los recursos. Cualquier niño, hoy, que sepa manejar las herramientas que tenemos hoy, lo va a saber. No hace falta ser un diputado, un presidente de no sé qué. No. Cualquiera deberían tener algo de escrúpulos para mínimamente no dejarse amilongar. Porque esto quita la confianza del pueblo en sus gestores. Pero con Pedro Sánchez, esta confianza está por los suelos. Por los suelos. Nadie cree. Nadie cree en lo que dice Sánchez ya. Nadie, absolutamente nadie. Y él lo sabe ya. Lo sabe. Pero lo que a mí me extraña es el grado de maldad, el grado de narcisismo que tiene este señor para permanecer allí sabiendo que está haciendo daño al pueblo. Esto es muy grave. Esto es gravísimo. Se lo dicen en la Unión Europea. Se lo dicen en casa. Se lo dicen los ciudadanos. Y no. Cuanto más le dicen que es non grata, cuanto más se lo digan, más se aferra al poder. Y hace lo que le da la gana. Hace lo que da la gana. Yo digo, pues yo no sé a quién llamará Sánchez cuando el pueblo le dé su merecido. Darle su merecido. Yo no descarto que Pedro Sánchez termine en el Tribunal Internacional, la Corte Penal Internacional. Visto lo que está haciendo, que parece que está haciendo poco, o sea, hacer daño al jefe de Estado. Vamos a dejar el tema del rey. El rey, ¿vale? El rey es rey con Sánchez o sin Sánchez. Es rey. Ahora bien, como jefe de Estado, no hay más que uno. Lo que usted está diciendo que está haciendo al rey, cuidado, estás haciendo a un jefe de Estado. Y el jefe de Estado es intocable.
física y moralmente. Si usted se jacta de tocar al jefe de Estado, se te puede llevar al tribunal, a la Corte Penal Internacional. Sí, perfectamente. Y yo creo que usted no terminará sin pisar la Corte Penal Internacional por todo lo que has hecho al jefe de Estado de España. Todo lo que has hecho, que tú lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien, señor Sánchez, lo sabes muy bien. Incluso sin ser presidente de gobierno, que lo eras en funciones, ¿qué es lo que no has hecho para afear al jefe de Estado? ¿Qué es lo que no has hecho para hacer daño al jefe de Estado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Acaso está permitido que tú entres en casa del jefe de Estado cuando te dé la gana? Y soltar de tu boca lo que te da la gana al jefe de Estado. Digo, vuelvo a repetir, deja el tema del rey. El tema del rey, le recuerdo, el rey es rey siendo en la Constitución y antes de la Constitución también. La monarquía es una institución extraconstitucional. Extra. Existe antes de la Constitución de 1978. Lo que ha hecho es darle el papel institucional como jefe de Estado al rey, que ya era rey antes de, yo ya diría, antes de nacer. Porque la monarquía, quiero decir, la monarquía es anterior. Muy anterior. Por eso necesitáis magullar, envolver el revisionismo histórico, intentar revisar la historia, no les va a servir para nada. Llegará un momento en que os vais a dar cuenta que el revisionismo que estáis intentando hacer, llega a un momento que va a explotar en Europa. En Europa, porque España es España de hoy gracias a Europa. La monarquía parlamentaria de la que gozamos ahora solo tiene sustento, está sujeto al aval de Europa. Al aval de Europa, no de ningún presidente, al aval de Europa. Si no, léese los acuerdos internacionales. Léense los acuerdos internacionales. Lo que estáis intentando hacer a la monarquía española afecta a la paz europea. La paz europea. Yo no soy quién para darles lecciones a los políticos que se llevan la pasta sin enterarse de la movida. Lo que estáis haciendo a la monarquía, no lo estáis haciendo a la monarquía. Ni siquiera al pueblo español. Lo estáis haciendo a toda Europa. Vosotros sabréis. Bien, a lo que yo venía, que a todos los españoles que a mí me escuchen, nadie está obligado a escucharme, ni tomar en cuenta lo que yo digo, pero si hay uno que decide analizar
lo que un pobre individuo en la calle dice, a lo mejor más de uno rebobina y reflexiona. Por lo tanto, los mismos actores que se llenaban los bolsillos en el COVID, en el COVID, durante el COVID, mientras morían los españoles de COVID, Sánchez estaba ocupado a hacer cálculos. Sánchez estaba ocupado a distribuir el dinero que le habían venido dando para repartirlo entre sus partidarios. Esto es simplemente una obviedad. Una obviedad, porque nadie más se fue a ver a Bruselas a coger dinero allí. Solo el presidente de gobierno. Es él el que firmó todos los acuerdos, todos los papeleos. Y vino. Y fue recibido apoteósicamente en el Congreso de los Diputados. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya tenemos pasta, ya tenemos pasta. No todo el mundo aplaudió. Era un presagio del robo del Banco de España y de la caja de compensaciones. Son artimañas del PSOE y del comunismo. Vaciar las arcas del Estado. Da igual cambiar el Código Penal para blanquear la corrupción. Ustedes no quieren que se acabe la corrupción, no. Porque es su modus operandi para chupar del bote de los ciudadanos. Ustedes no quieren que se termine la corrupción. No. Todo lo contrario. ¿Cómo van a decir que os han pillado con los dedos en la masa? Os han pillado. ¿No veis la relación que estoy haciendo con la corrupción que la gente denunciaba al principio del COVID? Y lo que está saliendo son los mismos. Sánchez, Salvador Illa, Marlaska, y se han sumado otros más a pillar su cacho. Son los mismos. Y yo creo que es hora volver a recuperar aquellas denuncias que se archivaron, porque se ve ahora que no eran denuncias sin fundamento. Por lo tanto, hoy en día, si fuera posible, mejor recuperar estas denuncias porque fueron puestas legítimamente y los aparatos de defensa jurídica del gobierno, Dolores, ya lo digo yo, la que era fiscal general del Estado, era un obrero de Sánchez para defenderlo. En vez de defender la causa del Estado de manera imparcial, era un obrero a sueldo. Era una obrera a sueldo de Sánchez. Si él mismo lo dice, ¿de quién depende la Fiscalía General del Estado? Pues eso. Ajá. ¿Y decís que este es el presidente de España? ¿Os imagináis Felipe González hablando este lenguaje?
y es socialista. Decir, ¿sabéis de quién depende el fiscal general del Estado? Como para decir, podéis decir lo que queráis. Lo que yo digo es lo que hace Condor Pumpido. Esto es así. Esto es así. Pues, que lo disfruten. Yo dije el otro día, hace unas semanas, la batalla política real empieza el día que el Congreso vuelva a avalar una proposición de ley que ya rechazó. Allí empieza la guerra de Sánchez. No digo yo, sino la propia actitud de Sánchez. Empieza la guerra de Sánchez contra España el día que van a aprobar esta ley de amnistía. Os lo digo porque, analizando toda la situación, una persona sensata no puede sacar otra conclusión. No puede sacar otra conclusión. Pero esto va a llegar a un extremo que el propio Puigdemont, cuando se entere que ha llegado, bueno, yo me voy a España, todo está bien, y luego la ley inconstitucional, lo cual le deja al juez poderle agarrar por el pantalón y llevarlo a responder. Puigdemont será arrestado. No os quepa ninguna duda. Pero también, en un Estado de Derecho, decir que los magistrados del Tribunal Constitucional deben estar conscientes de su papel. Por ser miembro del Tribunal Constitucional, no quiere decir que usted tiene carta blanca para declarar constitucional o no una ley que sabes verdaderamente que no es constitucional. No es la primera vez que el Tribunal Constitucional hace chanchullos como este. Lo hizo con la ley de la violencia de género de Zapatero. Lo hizo. Pregúntele a Alfonso Guerra. Pregúntele a Alfonso Guerra. Está vivo, ¿eh? El que tiene rabia de lo que estoy diciendo, que se lo pregunte. Que no es la primera vez que van a mangunear con el Tribunal Constitucional. No es la primera vez. La izquierda tiene ya larga historia de violar las constituciones. Tiene mucha historia. Por lo tanto, no es descabezado pensar, hombre, si ahora mismo el totalitarismo español ahora es socialcomunista, está condenado en Europa. Los totalitarismos socialcomunistas están condenados en Europa. En el Parlamento Europeo. Está condenado. Hay una ley de memoria histórica europea que condena rotundamente los totalitarismos socialcomunistas y fascistas. Están condenados. ¿Por qué en España no se aplica esta ley que condena al socialismo comunista y fascista? ¿Por qué en España esta ley está en el cajón del olvido? Yo lo voy a preguntar a Europa, a ver si alguien me lo puede explicar. Lo voy a preguntar. Estáis hablando de todo, pero no habláis de que vuestra propia ley de la Cámara Europea no está siendo observado en España. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es suficiente para llamarle la atención al gobierno español. Sí,
Si hace falta ponerle una multa fuerte, se le pone una multa fuerte. No se puede obviar una ley europea. Hasta ha tenido la presidencia de la Unión Europea y nadie ha hablado de violar las leyes europeas. Nadie. Un presidente, un señor que viola las leyes internacionales, incluidas las europeas, no puede ser presidente de una Unión Europea que se ve democrática. No. La Unión Europea sabe que Sánchez y sus socios son la reliquia del socialismo. En España, el socialismo no tiene buena pinta, ¿eh? Históricamente en España. No tiene buena pinta, ¿eh? Digo, históricamente hablando. No tiene buena pinta. Ya no digo el comunismo. No tienen buena pinta. Por eso quieren silenciar su historia en España. Quieren silenciar, borrarlo. Y no puede ser. Antes de borrarlo, habría que revelarlo a todos los españoles. Si no, yo creo que nunca saldrá la verdad aquí. Señoras y señores, lo que llaman ahora el caso Sánchez ya empezó con el COVID. Y va a terminar con el COVID y con la financiación europea. Muchas gracias, señoras y señores. Hasta otro momento.